darme la oportunidad de venir delante de ustedes el día de hoy para compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Y quiero decirles que el tiempo ya ustedes lo saben que ya estamos en el fin. Y al estar en el fin, nosotros tenemos una tarea. Y esa tarea es nuestra responsabilidad. Cae todo sobre nuestros hombros. Y esa responsabilidad es adquirir la información necesaria para tener victoria contra el pecado. Y quiero decirle, el tema de hoy se trata acerca de un hechizo. Aquí nosotros sabemos lo que es un hechizo. ¿Alguien entiende la definición de un hechizo? Porque yo sé que en el idioma español hay una definición para las palabras, ¿verdad? Igual como todas las lenguas, ¿verdad? Y entonces en esa definición encontramos una fuente de entendimiento de qué es lo que significa estar hechizado. Yo voy a tratar lo más que yo pueda decirle a ustedes la definición de hechizado. Es estar distraído. Estar hechizado es tener, como en inglés se llama un spell. ¿Usted lo ha oído en casa? Como está hipnotizada. Hipnotizado, ¿eh? Sí, poseído, hechizado. Y nosotros hemos sido hechizados desde el principio del tiempo. Y un hechizo que ha venido sobre nosotros es lo que Satanás hizo con Eva en el Edén. Y lo está haciendo con nosotros hoy en día. Nos está hechizando y estamos hechizados. Y no nos estamos dando cuenta que estamos en victoria, estamos salvos y estamos garantizados la vida eterna. Y yo propongo que nosotros estamos viviendo una vida espiritual, teniendo una experiencia física. Esa es mi proposición. Y esto se nos escapa a nosotros por el hechizo que está sobre nosotros. Este hechizo no soy yo que me lo he inventado. Esta palabra no soy yo que me lo he inventado. Vamos a descubrir, según se desarrolla el tema, dónde se encuentra esta palabra de hechizo. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 7. Reina de Valera contemporánea dice: yo soy el Señor y nadie más. Nadie más que yo. No hay Dios fuera de mí. Yo vestiré para ¿qué? Para la batalla, aunque tú no me conoces. Para que desde la salida del sol hasta la ocaso todos sepan que yo soy el Señor y que aparte de mí no hay ¿qué? Otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz. ¿Y qué? Y las tinieblas. Y la tiniebla. Yo soy el que hace la paz. ¿Y qué? Y crea la adversidad. La adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace ¿qué? Todo. Pero el hechizo no me deja ver esta realidad. Y el hechizo, le voy a presentar cuál es el hechizo, el próximo slide. El hechizo satánico no soy yo que digo esto, es en la Escritura, en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, disculpe que puse uno ahí arriba, en realidad versículo 3, 3. Dice en el primer versículo 3. Versículo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó?
¿Quién lo fascinó? ¿Quién lo hechizó? Para que no obedezca, para no obedecer la verdad. Lo hechizaron. Oiga la palabra ¿cómo? ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Eva y Adán se hechizaron. ¿Para qué? Para no obedecer el no de Dios. Para no obedecerlo. Y eso no está sucediendo hoy en día. Nos fascinó, estamos fascinados para no obedecer la verdad. ¿Y la verdad quién es la verdad? Para decir, para no obedecer a Jesucristo. Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue ¿qué? Presentado. Claramente como qué? Crucificado. Y no podemos ver. Estamos fascinados. Ahora yo quiero que nos hacemos una pauta aquí porque es importante entender el por qué dice aquí para no obedecer a Jesucristo, para no obedecer la verdad. Tenemos que entender qué es Jesucristo, qué significa Jesucristo, qué vino a hacer Jesucristo aquí. Jesucristo vino mostrando, dice él mismo lo dice, vino demostrando ¿qué? Al Padre, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo, ese fue el propósito de Jesucristo, venir a demostrarnos el Padre, a morir por nosotros como un sacrificio para Él, demostrarnos a nosotros a través de ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer también para ser como Él, tener victoria contra ¿qué? Eso fue lo que Él hizo, ¿sí o no? Él fue nuestro ejemplo, para vivir aquí en esta tierra perfecto, sin pecado, puro y santo y sin mancha. Y no es esa son las descripciones de lo que Él viene a buscar. ¿Ah? Ya nosotros estamos supuestos a estar en eso ya. Y tenemos que ser ¿qué? Sabio. Mira lo que dice ahí. Oh Gálatas. ¿Qué es el nombre que le da a Gálatas? ¿Qué quiere decir insensato? ¿Sabio? Falta de juicio. Necio. ¿Cuántas vírgenes eran sabias? ¿Y cuántas eran necias? 5, ¿verdad? ¿Y toditas tenían qué? Hacerse. ¿Y toditas estaban qué? Durmiendo. Yo les sugiero que contemplen esa historia. Y la salvación es para los sabios. Y todo aquí tenemos sed. Todo tenemos sed. Pero todo también estamos durmiendo. Ahora, ¿qué es lo que se requiere de esas 10 vírgenes? Porque los dos grupos, las 5, tienen el espíritu, pero ¿qué es lo que se requiere? Que tengan adicional. Eso toma sabiduría. Uno prepararse, ¿verdad? Uno prepararse con un poquito de más. Entonces aquí vemos que estamos fascinados para no obedecer la manera y el ejemplo que Dios nos dejó a nosotros. ¿Estamos entendiendo? Es importante. Próximo slide. Este es el hechizo que Satanás fascinó a Eva con lo que ya ella tenía. Si tú comes de esta fruta, de este árbol, tú no morirás. Vas a tener ¿qué? ¿Qué? Vida eterna. No morirás. ¿Sí o no? ¿La fascinó? ¿Y va a ser como quién? Va a ser como Dios. ¿Era ella como Dios? ¿Era ella como Dios? No. Sí, ella tenía la imagen de Dios. Ella fue creada en ¿qué imagen? Imagen de Dios. Imagen de Dios. ¿Tenía Dios? Ella era la imagen de Dios. Entonces ya Satanás le estaba vendiendo hielo al esquimó. ¿Cómo se dice en español? Esquimal. El esquimal.
¿Ustedes conocen lo que es el esquimal? ¿Verdad? En el Polo Norte hay un grupo de gente que se llama esquimales, que ellos viven en el frío, en el hielo, la casa de ellos de hielo. Entonces imagínense ustedes vendiéndole a un esquimal hielo. ¿Cómo usted le vende a un esquimal hielo? Si eso es lo que más tiene alrededor de él. Entonces, para venderle a Eva la idea que ella ya tenía eso tuvo que fascinarla, hechizarla. Para que ella no se diera cuenta que él le estaba vendiendo lo mismo que él ya tenía ella eso. Ya ella tenía la imagen de Dios. Y ya ella tenía vida eterna. No necesitaba nada de eso. Sin embargo, él logró venderle a ella lo que ella tenía. Y aquí nosotros estamos hechizados. Nosotros estamos hechizados pensando que aquí en esta tierra, tenemos vida eterna. Nos vamos a salvar. ¿Y cómo eso sucede? Por la sencilla razón de que nosotros estamos viviendo en lo físico y no creemos en lo espiritual. Se lo pongo así claramente. Porque esa es la realidad. Aunque nosotros queremos negar eso como una realidad de nuestra vida, si nos podemos contemplar, eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Y nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y por lo tanto, como estamos hechizados, no nos damos cuenta de eso. Y pensamos que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para salvar esta piel, no sabiendo que esto no es lo que yo tengo que salvar. Yo tengo algo más grande, más profundo, más precioso que tengo que guardar, que es la imagen de Dios viviendo en mí, mi espíritu, lo que yo soy, lo que Dios creó, lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Él nos restauró en Jesucristo como un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que nosotros también podemos hacer lo mismo que Jesucristo hizo, ser perfecto. ¿Qué dijo Jesucristo? Palabras de Jesucristo: ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. ¿Por qué? ¿Será que yo voy a ser más poderoso que Jesucristo? Más nunca, imposible. Sino que yo voy a tener lo mismo que él tenía. ¿Qué es lo que él tenía? Vivía en el Espíritu y el Espíritu se movía en él. Dice él: yo no hago nada ni digo nada que no venga de mi Padre. Y Satanás quiere hacernos nosotros creer que nosotros necesitamos tener. Yo necesito tener. El hechizo satánico desde el principio: tener. Si come, no morirás. Y si come, será como Dios. ¿Quería Eva tener? ¿Quería Eva tener? ¿Quiero yo tener? ¿Quiero yo tener? ¿Queremos nosotros tener? Hermano, nosotros tenemos que salir del hechizo ya. Y le voy a decir cómo salir del hechizo. El contraste de tener es ser. Es el contraste. Díganlo conmigo. El contraste de tener es ser. No debemos de estar buscando tener. Debemos de estar buscando ser. Yo quiero ser un mejor amigo. Yo quiero ser un mejor hermano de la iglesia. Yo quiero ser un mejor padre. Yo quiero ser un mejor hijo de Dios. Yo quiero ser. Próximo slide. Dice Jesucristo en Mateo 6:31. No nos preocupemos por tener. Estas son palabras mías, traduciendo lo que Jesucristo dijo. No nos preocupemos por tener. No nos preocupemos. Y Satanás quiere que nos preocupemos por tener. ¿No preocupó Satanás a Eva en el Edén? ¿No preocupó a Eva para que Eva se preocupara a tener más vida eterna de la que tenía? Que Eva se preocupara a tener más la imagen de Dios que ya tenía. ¿La preocupó? Y hoy en día Satanás no está preocupado a nosotros tener dinero
para pagar la renta, tener dinero para pagar el carro, tener dinero para echar gasolina, Él no hace preocupar. Y son preocupaciones legítimas, ¿sí o no? Porque si no pago la renta, me botan. Si no le echo gasolina al carro, no puedo moverme. Son preocupaciones legítimas. Pero Jesucristo no advierte que tengamos cuidado, porque estamos hechizados y va a llegar el tiempo, les voy a decir algo, escuchen bien, va a llegar el tiempo que esta palabra va a coger un significado muy real en nuestra vida. Y ese tiempo le llegó a Job. ¿Y sabe por qué Job no fue tocado por Satanás? Satanás no pudo tocar a Job como él tenía, el intento era de él. ¿Sabe por qué? La razón que no pudo tocar a Job es porque Job no estaba preocupado por el tener. Él era rico, dice que era rico, él era uno de los más ricos de su tiempo. Él tenía todo lo que podía tener un hombre en el tiempo de él. Pero él no estaba aferrado a lo que tenía. Y ahí está el problema. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comerés o qué beberemos o qué vestiremos. Eso está difícil, porque yo quiero estar seguro que mi pan está seguro, que tengo un techo y tengo ropa, ¿sí o no? Lo básico, yo necesito eso. Y dice Jesucristo que no nos preocupemos por tener, que ese es el hechizo, próximo sábado. Tenemos que entender la relación entre el espíritu y lo físico. Y la Biblia es muy clara y nos hace entender el por qué nosotros no debemos de preocuparnos por tener, sino por ser. Porque tenemos que entender la diferencia del físico y lo espiritual. De nuevo le voy a repetir mi sugerencia, mi posición. Y digo mi posición y mi sugerencia con reverencia, porque quiero que esté claro que eso es mi opinión. Estamos viviendo una vida espiritual en una experiencia física. Y la Biblia es muy clara. Oiga lo que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria. Le voy a traducir lo que quiere decir eso, para que esté más claro. Lo que estamos nosotros pasando aquí, y que lo llamamos sufrimiento, preocupaciones, ¿cómo voy a conseguir el dinero de la renta? ¿Cómo voy a conseguir dinero para echar gasolina al carro? ¿Cómo voy a conseguir dinero para comer? ¿Cómo voy a conseguir dinero para ponerme ropa? Las aflicciones que nosotros estamos pasando aquí, dice la Escritura, que se nos va a contar a nosotros para nuestra eternidad. Todo mal, torna para bien, para eso que creen. Y el que cree, ¿qué hace? La fe produce ¿qué? Obediencia. Para eso que obedecen, todo mal se va a cambiar para bien. Y eso es lo que dice aquí en el del siglo XVII. En traducción, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué dice. Es acerca del 17, está hablando de lo físico, ¿verdad? De la experiencia física que estamos nosotros teniendo. Y nos está explicando que esta experiencia física hay un propósito para esta experiencia física. Es para llevarnos a nosotros a tener vida eterna. Y Satanás no quiere que nos demos cuenta de eso. Él quiere que nosotros pensemos que todo esto que nos está pasando a nosotros, todos los problemas que estamos pasando, todas las dificultades que estamos pasando, eso es porque Dios nos está probando de nosotros. ¿No fue eso por lo que le dijo los amigos de Job a Job? Oh, tú hiciste algo malo, Job. Algo hiciste mal. Y Job dice, yo no he hecho nada malo. ¿Y por qué entonces te da toda esta aflicción? Porque esta aflicción es para prepararte para la bendición que Dios tiene.
que Dios quiere darte a ti 3 veces todo lo que tú tenías. ¿Ah? Y Satanás no quiere que nos demos cuenta. A él no le interesa. Entonces me hechizan. Entonces ahora en el 18 nos va a explicar a nosotros acerca de lo que nosotros realmente somos. Lo que nosotros somos, no la experiencia, sino lo que somos. Y él dice, lo que somos espirituales. Somos espirituales. Y en esta espiritualidad es donde se encuentra la esencia de lo eterno y lo verdadero. Y lo que tenemos que estar concentrados. Y Satanás no quiere que nos demos cuenta de lo espiritual, porque dice la Escritura que como no entendemos lo espiritual ni lo podemos ver, entonces lo descartamos, como que no es importante. Eso le encanta a Satanás. ¿Ah? Vamos a mirar lo que dice. No poniendo nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en qué? En las cosas que no se ven. En las cosas que no se ven. Pues Lean conmigo. Pues las cosas Quiero escucharlo a ustedes. Pues las cosas que se ven son temporales, Pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Hace una distinción de lo físico y lo espiritual? ¿Ah? ¿Hace una distinción? Hermano, esto es vida lo que estamos hablando aquí. Esto debe de excitarnos nosotros, esto debe de levantarnos nosotros. Y reconocer que nosotros estamos en victoria, nosotros estamos viviendo en el Espíritu, nosotros estamos viviendo en la vida. Amén. Si entendemos esto, porque por falta de conocimiento, mi pueblo ¿qué? Perece. Y nosotros no vamos a perecer. ¿Por qué? Porque Dios en los últimos días nos está dando a nosotros toda la verdad, no parcial, toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. En las últimas horas que estamos nosotros viviendo. Y Satanás no quiere que nosotros nos demos cuenta de estas verdades. ¿Entiendes? Lo que yo veo con mis ojos, ¿es real o es mentira? Mentira. Ahora lo que no veo, Es eterno. ¿es verdad? Es verdad. Es verdad y eterno. ¿Ah? ¿Y cuánto nosotros debemos de estar más que nunca, que en ningún otro tiempo, enfocándonos en lo que no vemos? En tener la fe de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo no veía? Que él estaba totalmente confiado y seguro. ¿Sabes lo que él no veía? Que él estaba confiado y seguro. Y nosotros también tenemos que tener la misma visión, el mismo enfoque que tenía Jesucristo. Él estaba enfocado y sabía con certeza que en 3 días él iba a resucitar. Amén. ¿Tenemos nosotros la certeza que vamos a resucitar en la primera resurrección? ¿Tenemos esa certeza? Ni pensamos en eso, hermano. Ni pensamos en eso. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Cómo yo voy a pagar el próximo pago de mi carro? Porque no lo tengo. Esa es la preocupación mía. Lo físico. Lo que yo puedo tocar. Lo que yo puedo ver. Eso es lo que me preocupa a mí. Y la Escritura me dice a mí que no debe de preocuparme nada. Nada debe de preocuparme. Porque ya yo vivo ¿en qué? En Cristo. En Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? ¿En qué vivió Cristo? En el Espíritu. Él no vivía en lo físico. Él le dijo a la gente, ¿ustedes quieren seguirme? ¿Ustedes quieren seguirme? ¿Quieres seguirme tú mismo? ¿Quieres seguirme tú a mí? ¿Cristo? ¿Tú quieres seguirme? El que resucitó a Lázaro, el que hace milagros, el que le da 5,000, comida a 5,000 y sobran 5 canastas. ¿Quieres seguirme a mí? ¿Ah? ¿Estás seguro que quieres seguirme a mí? Yo vivo en el Espíritu. ¿Quieres seguirme a mí? No tengo de dónde poner la cabeza. ¿Quieres seguirme a mí? Ese es el problema que estamos teniendo. Ese es el problema. Estamos enfocando toda nuestra atención, toda nuestra energía en lo físico y se nos está olvidando lo más esencial, lo espiritual, y enfocando en la promesa que nosotros sabemos que vamos a ser resucitados. Después, en la primera resurrección, vamos a resucitar para vida eterna. Nosotros estamos en victoria. Amén.
Y no debemos de pensar ni contemplar los problemas que estamos teniendo aquí en la tierra, porque no son reales. No sé si me siguen, no sé si están entendiendo. El por qué yo estoy tan alegre hoy. El por qué en el tiempo de dificultades que nos aproxima, debemos de estar con la mente más elevada que nunca en lo espiritual. Amén. Próximos. Y ya yo le expliqué a ustedes cuál es el hechizo, ¿verdad? El hechizo es ¿qué? Tener. ¿Qué es el hechizo? Tener. Tener. Es el hechizo, tener. Porque siempre que yo estoy en el tener, ¿dónde existo? ¿Dónde existo yo en el tener? En el físico, no en lo espiritual. Y ya debemos de estar viviendo ¿en qué? En lo espiritual. Debemos de estar viviendo en lo espiritual. Ya debemos de ya abandonar el físico. Porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? ¿Y cómo vive Cristo? ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? ¿Vivió Cristo en el tener? No tenía ni almohada. ¿Tenía almohada? No. Ni hermana, tenía hermana. No debe cortar. Y yo me preocupo hasta por tener el lápiz seguro en el bolsillo para poder escribir. Jesucristo no se preocupaba por nada de eso. Conectado con el Padre. El Espíritu, viviendo en el Espíritu, concentrándose en eso. ¿Dónde vivo yo? ¿En el Espíritu o lo físico? Tener los afectos. ¿Qué es tener los afectos? Y quiero introducirle esta palabra y quiero que escuchen bien esta palabra que voy a pronunciar ahora, porque esta palabra es clave para el tema de hoy. Si se me escapa cualquier cosa en este tema, que no se me escape esta palabra. Los valores. Satanás está trabajando con nuestros valores para destruir nuestros valores esenciales, para destruir la capacidad que tenemos, porque tenemos una capacidad, la capacidad que tenemos para tener victoria contra el pecado. Y quiero decirle, ¿cuál es esa capacidad? El valor que yo le doy a lo físico, el valor que yo le doy a lo tener, el valor que yo le doy a lo que yo entiendo que es real, lo que yo veo. ¿Y sabe cómo Satanás está trabajando con esto? Fervientemente. Y ustedes me dicen si estoy equivocado. Corríjanme si estoy equivocado. Con el iPhone, el iPad, Con la tecnología. la tecnología. Me tiene hipnotizado. Hechizado. Hechizado. Me tiene tan hechizado que se me olvida la mujer en la casa, pero no se me olvida el celular. El celular no se me olvida. Y todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer con el celular. Hubo un hombre que vendió a su hijo en China. Una historia real, salió en la noticia. Vendió a su hijo para comprar un iPad. ¿Cree usted eso? Sí, una historia real, no me lo estoy inventando. Vendió a su hijo para comprar un iPad. ¿Dónde está mi valor? ¿Dónde están los valores? No material. En lo físico, La cosa que se ve. en lo que yo puedo tocar. Un niño supe yo a través de las redes sociales, no sé la realidad de eso, pero es probable porque aquí estamos hablando de los valores y cómo los valores se tornan y se tuercen tan torcidos que le ponemos tanto valor a lo físico que estamos dispuestos hasta entregar nuestra propia vida por lo físico. Y hay un joven que la mamá le quitó el celular y fue al patio y se guindó. Se ahorcó. Ese iPad valía tanto para el niño. Creo que tenía como 10 años el niño. Los valores. Los valores. Cuando yo cambio mi valor, es increíble lo que yo hago. Y Satanás está cambiando nuestros valores a través de la tecnología. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo ellos están pasando usando la tecnología?
y cuánto tiempo está pasando con nosotros, o mejor dicho, con Dios. Importante. Primera de Colosenses, capítulo 3, versículo 2 dice: concentra vuestra atención de arriba, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. terrenales. ¿Puede hablar más claro de los valores? La escritura no puede hablar más claro. Hermano, Satanás se está apoderando de nuestros valores. Y tenemos que tener claro dónde nosotros vamos a tener nuestro enfoque. ¿En lo físico o en lo espiritual? Muy importante. Próximo slide. Quiero introducirle algo interesante. En el cel ya nosotros hemos establecido, creo que la batería se está moviendo. Ya nosotros establecimos el hechizo, ¿verdad? ¿Y qué contrarresta el hechizo de tener? ¿Qué es lo que contrarresta el hechizo de tener? ¿Alguien me puede decir? Ser. Dígame. Ser. Ahora vamos a recapitular ese concepto, para que ese concepto nosotros podamos internalizarlo y entenderlo a más profundidad. Porque más yo entiendo algo, mejor yo lo puedo aplicar. ¿Entienden? ¿Okay? Y tenemos que tener pendiente que el pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. De conocimiento. En ser, El yo muere. el yo, ¿qué le sucede? Muere. Es importante saber eso. Por eso que el ser contrarresta el tener. Tenemos que tener eso claro. ¿Ok? Y vamos a descubrir lo que la Escritura nos dice a nosotros acerca de lo que estamos hablando en esta mañana. La semilla. ¿Quién es la semilla? ¿Alguien me puede decir a mí quién es la semilla? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo es la semilla. Una semilla. Muere ¿para qué? Para dar el fruto. Para dar fruto. Juan capítulo 12, versículo 24 dice lo siguiente: de cierto, dice Jesucristo, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. ¿Dónde cayó Jesucristo? La tierra. Aquí, en este mundo. ¿Y qué hizo cuando cayó en esta tierra? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesucristo? Murió. Queda solo. Pero si muere, ¿qué sucede? Lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Hermano, nosotros estamos destinados a dar mucho fruto del Espíritu. Necesitamos morir al yo. Nosotros estamos en esta tierra, tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo, morir. ¿Y qué es lo que morir? Yo le voy a decir lo que es morir según la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice a nosotros, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice a nosotros lo siguiente: te ruego, hermano mío, te ruego, por la misericordia de Dios, te ruego, que sea un sacrificio vivo y completo del cuerpo entero. Que ese es el culto aceptable para Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio para hacer un culto aceptable para Dios? ¿Y cuál es ese sacrificio que Dios quiere? De cuerpo entero. Sencillo, yo lo voy a decir sencillo, y después ustedes lo pueden buscar
ustedes crean, pero se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 33. Y ese sacrificio de cuerpo entero es decirle que no a los deseos de la carne. Importante. Importante. Próximo slide. Yo. Solamente hay un yo. Y no soy yo. Porque este yo tiene que ¿qué? Que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. Nomás hay un yo solamente. Y ese yo no se puede reemplazar. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Si tú comes de este árbol, tú vas a ser como quién. Como Dios. ¿Y qué quería Satanás hacer? ¿Coger el trono de quién? De Dios. Nadie puede ser yo. Por eso es que el yo tiene que morir. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca del yo. Esto es Jehová hablando a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Amén. Wow. Así que cuando nosotros pensemos en morir el yo, recordémonos de este versículo para entender el por qué el yo tiene que morir. Próximo slide. Voy a recalcar de nuevo, en el ser es dar. Es dar. En el ser Jesucristo dio ¿qué? Su vida. Su vida. Y nosotros, en el ser, ¿qué tenemos que hacer? Dar nuestra vida a nuestro hermano. Dar nuestra vida a nuestra esposa. Dar nuestra vida a nuestros hijos. Dar nuestra vida a nuestro prójimo, a todo el mundo. Dar. Eso es difícil. Eso para algunos de nosotros es poesía. Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos revele la verdad, vamos a recibir, no una poesía, vamos a recibir la palabra viva que es Cristo Jesús. Y el tener es ¿qué? El tener es coger, adquirir, obtener. Ese es el tener. Tener es coger. Yo le cojo a mi hermana, yo le cojo a mi esposa, yo le cojo a mis hijos, yo le cojo a todo el mundo, yo le cojo al gobierno. Yo cojo. Ese es el trabajo mío, coger. Y más cojo, más quiero. Nunca tengo suficiente. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice lo siguiente. Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Ahora entendemos por qué es mejor dar que recibir. Porque si estoy dando, todo en el qué. Si doy, todo en el qué. Arriba, la primera cosa. Si doy, todo en el qué. Lean, arriba. En el ser. Ahí que tengo que estar, ahí que tengo que existir. Ahí que tengo yo que estar moviéndome en esa área, en esa materia del ser. Por eso es que Jesucristo dice: es mejor dar que recibir. Porque si estamos en el dar, ¿dónde estamos? Estamos en lo de Dios, en el trabajo de mi Padre. Si yo estoy en el recibir, ¿dónde estoy? Hechizado. ¿En el trabajo de quién? Del enemigo. Hermano, es poderoso. Yo no sé lo que ustedes están viendo aquí. Yo no sé cómo ustedes están interpretando esto. Pero para mí esto es maravilloso. Porque entiendo, comprendo, está claro en mi mente cómo yo puedo tener victoria contra el pecado y dónde yo tengo que estar enfocado toda mi atención.
No sé si me entienden. Próximo slide. Eso es todo, hermano. Muchas gracias por su tiempo, se le agradece mucho y espero que esto sea de producción para nosotros poder caminar más cerca de Dios, tener la certeza que estamos en victoria, viviendo en el Espíritu, no en la carne, viviendo en el ser y no en el tener. Bendiciones para todos. Vamos a reunirnos para terminar.